Bienvenidos a este análisis. Hoy nos vamos a sumergir en una figura que, bueno, desde un mundo en ruinas, acabó dando forma a los siguientes 1000 años de civilización occidental. Casi nada. Casi nada, exacto. El punto de partida es un documento fascinante sobre Gregorio Magno, un papa del siglo VI, y nuestra misión aquí es intentar entender cómo un hombre que su único deseo era ser monje, retirarse a un monasterio, Sí, desaparecer del mundo. pues cómo se convirtió en un organizador genial, un diplomático increíble, un reformador de la Iglesia y, como sugiere el texto, el auténtico padre del Occidente medieval. Vale, vamos a desgranar esto. Es que es una figura que te atrapa por eso mismo, por esa contradicción. Por un lado era un místico, un hombre de oración profunda, de contemplación, y por otro, un administrador increíblemente práctico y eficaz, Un CEO, casi. con el que le tocó vivir. Y el documento, vamos, no se anda con rodeos. Pinta un cuadro desolador. Habla de una Roma devastada. Las guerras góticas han arrasado la península. Durante décadas. La población de la ciudad ha caído en picado quizás a un tercio de lo que fue. Hay hambrunas, hay peste. La administración civil, esa maquinaria imperial, básicamente ha desaparecido. Exacto. O sea, imagina un mundo sin policía, sin tribunales, sin un sistema para distribuir alimentos, sin nadie que repare nada. Es el caos. Un estado fallido en toda regla. Totalmente. Y en medio de ese colapso, la única institución que se mantiene más o menos en pie, que conserva una estructura, es la Iglesia. Es el único faro en una noche muy oscura. Y ahí es donde entra Gregorio. Que además no era un cualquiera. El texto dice que nació sobre el 540 en una familia noble de la aristocracia senatorial romana. Un patricio, sí. Estaba educado para gobernar. Y lo hizo, de hecho. Llegó a ser prefecto de Roma, el cargo civil más alto que quedaba. Con poco más de 30 años era, en teoría, el hombre más poderoso de la ciudad. Pero aquí viene el primer giro. En la cima de su carrera, lo deja todo. Todo. Vende sus propiedades, que eran inmensas, las convierte en monasterios y se encierra en uno de ellos para vivir como un simple monje. A ver, espera. Eso es un movimiento radical. Tenía el poder, el prestigio. Lo cambia todo por una celda y ayuno. El documento explica un poco el porqué. Huía del caos. Más que huir, yo creo que buscaba un sentido. El mundo que él debía gobernar se había desmoronado. Su ambición real era otra, era la santidad, la búsqueda de Dios. Pero claro, su capacidad era tan evidente que no lo iban a dejar en paz. No lo dejaron, no. El Papa de entonces lo saca a la fuerza del monasterio para enviarlo de embajador a Constantinopla. Y a la vuelta, cuando ese Papa muere por la peste en el 590, el pueblo y el clero de Roma lo tienen clarísimo. Tiene que ser él. Tiene que ser él. Y el texto lo subraya. Dice que fue elegido casi a la fuerza, que intentó resistirse. No parece el típico perfil de alguien con ambición de poder. Para nada. Y esa reticencia es clave para entenderlo. Él no buscaba el papado lo cazó a él por la necesidad del momento. Y todo su pontificado será esa lucha, esa tensión entre su deseo de volver a la celda y las demandas de un mundo que se caía a pedazos. Si el poder lo buscó a él y no al revés, eso tuvo que notarse en su forma de gobernar. No se comportaría como un emperador, me imagino. ¿Qué dice el documento sobre su estilo de liderazgo? Pues es que lo revolucionó todo. Él mismo acuñó un título para el Papa que se sigue usando hoy. Servus Servorum Dei. Siervo de los siervos de Dios. Exacto. Hoy en día muchos líderes usan frases así, con gancho, pero que luego están vacías. Cuando Gregorio se llamó a sí mismo siervo de los siervos de Dios, ¿era solo un buen eslogan o de verdad se lo aplicaba? Lo fascinante es que no era retórica, era toda su filosofía de gobierno. En un mundo de caudillos y reyes guerreros, donde el poder era la espada, él presentó un modelo radicalmente distinto. ¿La autoridad como servicio? Justo. El líder no es un príncipe al que servir, es un pastor que sirve a su rebaño. Y lo aplicó de la forma más práctica y terrenal que te puedas imaginar. Aquí es donde entra en juego el llamado patrimonium petri, ¿verdad? Las posesiones de la Iglesia. Exacto. Esas tierras, repartidas por toda Italia y más allá, eran inmensas. Un gobernante normal las habría visto como una fuente de ingresos para él. Gregorio las vio como el almacén de Dios para alimentar a los pobres. O sea que montó una especie de ONG gigante. Una gigantesca ONG internacional, sí,
Creó un sistema de gestión súper eficiente, nombró administradores, exigía informes contables precisos y se aseguró de que el grano de Sicilia, el aceite, todo llegara a Roma para distribuirlo entre la gente. Organizaba repartos de comida, pagaba rescates de prisioneros. Vaya, que su vida de oración no le impedía mirar una hoja de cálculo, por así decirlo. Para nada. Eso sí que es ser un místico práctico. El documento lo describe de una forma muy gráfica. Dice, llevó la contemplación al gobierno y el gobierno a la contemplación. Precisamente. Para él no había división. Su vida interior no era una evasión, era la fuente de energía y de claridad para enfrentarse a los problemas. Demostró que la santidad no depende de dónde estás, si en un monasterio o gestionando una crisis alimentaria. Y esa capacidad de gestión no se quedó en Roma. Lo normal en un mundo en crisis es atrincherarse, ¿no? Pero el documento dice que Gregorio miraba hacia afuera, que Europa se evangeliza gracias a su impulso. El ejemplo más claro es Inglaterra. Es que eso es de una audacia increíble. Piensa en el contexto. Italia invadida, Roma en ruinas, y él decidió organizar una misión a un lugar remotísimo, la Britania anglosajona. Que para los romanos era el fin del mundo. El fin del mundo, poblado por paganos que consideraban salvajes. Es una visión estratégica a una escala asombrosa. Mientras otros solo veían el fin del imperio como una catástrofe, Gregorio lo interpretaba con una visión teológica. ¿A qué te refieres con visión teológica? Que no lo veía como el apocalipsis, el final de todo, sino como una purificación. Para él, el viejo orden se derrumbaba para dar paso a algo nuevo. Era una oportunidad para que la fe cristiana llegara a los nuevos pueblos que estaban formando Europa. Los visigodos, los francos. Los anglosajones. Su frase, la Iglesia crece por expansión, lo resume todo. No era un gerente de la quiebra del imperio, era el arquitecto de las bases espirituales de una nueva civilización, la Edad Media. Entiendo. Así que, mientras construye hacia afuera, también consolida por dentro. Y si quieres forjar una nueva identidad europea, la liturgia, la forma de rezar, tiene que ser una herramienta clave, ¿no? Has dado en el clavo. Ahí entra su reforma litúrgica. Y el documento aclara algo importante sobre el famoso canto gregoriano. Popularmente se cree que él lo inventó, que se sentó a componer. Y no fue así. No exactamente. Su papel fue más el de un gran organizador, un unificador. Por toda Europa había diferentes tradiciones musicales, litúrgicas. Lo que Gregorio hizo fue recopilar, ordenar y estandarizar esas tradiciones, sobre todo las de Roma, para crear un modelo común. Creó un estándar. Exacto. Impulsó la Schola Cantorum, la Escuela de Cantores de Roma, para que preservara y difundiera este repertorio. En un continente que se estaba fragmentando en reinos, crear una forma compartida de celebrar la fe era una fuerza de cohesión cultural potentísima. Estaba tejiendo una red invisible. Una red de identidad compartida, sí. Además de todo esto, el documento dedica mucho espacio a su faceta de escritor. Y hay una obra que destaca sobre todas. La Regula Pastoralis, la regla pastoral. Dice que fue el manual de referencia para obispos durante un milenio. Eso es una locura. Es que es una obra de una profundidad psicológica que te deja sin palabras incluso hoy. Es un tratado sobre el arte de gobernar almas. ¿Gobernar almas? Sí, él define al pastor como un médico del alma. Y como un buen médico no puede dar la misma medicina a todos. Insiste en que el líder debe ser un maestro en el arte de la discreción, un conocedor de las almas. ¿Da ejemplos concretos? Muchísimos. Describe con una agudeza increíble cómo hay que aconsejar al impaciente y al paciente, al humilde y al soberbio. A los arrogantes, dice, hay que mostrarles la fragilidad de sus logros. A los tímidos, en cambio, hay que recordarles sus talentos. Es básicamente un manual de inteligencia emocional del siglo VI. Con razón fue un bestseller medieval. Fue uno de los libros más copiados. Sí, reyes como Alfredo el Grande en Inglaterra lo hicieron traducir para que todos sus obispos lo leyeran. Entendieron que era un tratado sobre el buen liderazgo en su sentido más profundo. Y por si fuera poco, no fue lo único que escribió. El texto menciona una lista que marea. 35 tomos de comentarios al libro de Job, los diálogos sobre la vida de los santos. Incluyendo la primera biografía de San Benito, el padre del monacato.
Y luego sermones, homilías y más de 800 cartas que se conservan. 800 cartas. Pensemos en lo que eso significa sin email. Él era el centro de una red de comunicación que abarcaba todo el mundo conocido. Esas cartas son un tesoro, una ventana directa a su mente y a su época. ¿Y de qué hablaban esas cartas? Resolvía problemas de todo tipo, absolutamente de todo. En un mismo día podía escribir al patriarca de Constantinopla sobre teología, enviar instrucciones a un administrador en Sicilia sobre la venta de caballos, consolar a una reina de los francos y dar directrices a los misioneros en Inglaterra sobre cómo adaptar costumbres paganas en vez de destruirlas. Una capacidad de trabajo sobrehumana. Y con una salud muy frágil, según nos dicen las fuentes, con dolores constantes de estómago y gota. Entonces, si intentamos atar todos los cabos, ¿cuál es el gran legado de Gregorio Magno? El texto lo define de una forma muy potente. El último de los padres de la Iglesia latinos y el primer gran maestro del occidente cristiano medieval. Parece que fue una bisagra en la historia. Lo fue, sin duda. Su legado es inmenso. En el plano práctico, salvó a Roma del colapso y sentó las bases de lo que serían los estados pontificios. En el cultural, unificó la liturgia e impulsó la evangelización de Europa. Pero yo creo que su legado más profundo es conceptual. ¿A qué te refieres? Demostró que la autoridad más verdadera no es la que domina, sino la que sirve, y encarnó como nadie a esa figura del contemplativo en la acción. Místico sin evasión, gobernante sin orgullo. Una figura que no huyó de la crisis, sino que se sumergió en ella para darle un nuevo sentido. Murió en el 604, agotado, pero dejando una huella que, 1500 años después todavía perdura. Hay una cita suya en la regla pastoral que creo que lo resume todo a la perfección. El pastor debe estar tan elevado por la contemplación que, sin embargo, no abandone la compasión por las necesidades de su prójimo. Es una síntesis perfecta. Y esto nos deja con una pregunta para reflexionar. El análisis lo presenta como una figura que aportó un propósito unificador en una era de fragmentación. La cuestión que queda en el aire es, en nuestro presente, que a menudo se percibe también como fracturado, ¿qué principios de liderazgo de Gregorio, la autoridad como servicio, la visión a largo plazo, la unión de reflexión y acción, podrían ser relevantes hoy?